Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana, que va a coordinar el trabajo final de esta noche. Buenas noches. Bueno, primero quiero agradecerle a Rafael y a los demás organizadores de este encuentro, pues, que me hayan invitado aquí a moderar. Yo entiendo que moderar es básicamente pues dar la palabra y organizar un poquito. No voy a intervenir propiamente en los temas, me voy a limitar ahora a presentar a los dos panelistas y a definir algunas reglas muy básicas para que todo, digamos, funcione ordenadamente. En primer lugar va a hablar la profesora Liliana Martínez, que es historiadora de la Universidad Javeriana y magíster en Historia de la Educación en la Universidad Pedagógica, y su tema ella lo presentó o lo tituló de esta manera: el bachillerato no es un caso sino un problema. Y a continuación Vladimir Ariza, sociólogo y magíster en Educación de la Universidad Nacional, nos va a presentar el tema: el dispositivo de gobierno de la adolescencia en Colombia en los años 20 y 30 del siglo pasado. Según acordamos ahora, cada uno dispone de 30 minutos para hacer su exposición. Empezará Liliana, pasará luego Vladimir y tendremos al final otros 30 minutos para preguntas, discusión, etc. Entonces son un poco más de las 7:15, creo que más o menos hacia las 8:45 debemos estar terminando. No quiero hacer más preámbulos porque vinimos a escucharlos a ellos. Entonces, Liliana. Muchas gracias, profesor Pineda, y muchas gracias al profesor Rafael por habernos invitado. Yo, al igual que los profesores que han hablado, soy miembro del Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia, y hoy vengo a presentarles o a hablarles sobre todo de un campo de investigación al que me he dedicado los últimos años en mi tesis de pregrado, en mi tesis de maestría, y que vengo a ofrecerlo y a hacerles algo seductor para ustedes. Voy a hablar de algo que todos hemos padecido y que todos hemos pasado, que es el bachillerato. Y quiero iniciar con una pregunta, que es la pregunta con la que me convoca y generalmente inicio parte de las discusiones, y es: ¿para qué les sirve a ustedes el bachillerato, o para qué nos sirvió a todos nosotros el bachillerato? Como un requisito para entrar a la universidad. Allá atrás. No, cuéntame para qué te sirvió el bachillerato. Creo que, no sé si a ustedes les sucede lo mismo que me sucede a mí cuando me hago esta pregunta. Cuando a mí uno sobre el bachillerato se puede hacer básicamente dos preguntas: ¿qué aprendí en el bachillerato y para qué me sirvió eso que he aprendido? Normalmente la respuesta es: me sirvió para poder ingresar, y creo que todos nosotros reunimos ese mismo requisito para poder ingresar a la universidad. Y básicamente el bachillerato se convierte en algo natural que todos cursamos y que hace parte de un sistema escolarizado que todos nosotros hemos naturalizado en nuestra existencia. ¿Qué aprendieron en el bachillerato? Creo que acá hay algunos que salieron hace poco y me pueden responder más por allá. El bachillerato, la parte de 11 y 12, es la parte más fuerte que tienes académicamente. Es donde te formas, aprendes a escribir, aprendes a hacer ensayos, reseñas, empiezas a tener una cultura general mucho más amplia en el ámbito, pues, de historia, de física, de química, cosas básicas, porque sigue siendo básico en cierta medida, pero siempre te va a servir para todo lo que hagas en la vida, al menos para ver un letrero y saber de qué te está hablando. ¿Tú? Pero igual también depende pues del colegio, ¿no? O sea, no todos los colegios aplican eso, y lo digo por experiencia propia, porque el colegio que me gradué, pues realmente siento que no estaba preparada para lo que me exige la universidad, y a mí me ha costado mucho escribir, leer, ha sido muy difícil para mí, y es desde el colegio.
¿cuántos de ustedes asumen que el bachillerato tiene que enseñarles a escribir, a leer? Todos asumimos que el bachillerato nos debe enseñar. ¿Y en la primaria qué aprendieron? Allá. Escuchémonos un poquito y de pronto esto nos ayuda. La verdad, nosotros en realidad no sabemos leer ni escribir. O sea, el idioma se maltrata muy feo. No nos importamos por ortografía, por ejemplo. Y tampoco por la lectura analítica. Yo pienso que sí deberían enseñarnos a leer y a escribir. No desde que nacemos, no solo como tomarlo de, no sé, como cuando somos chiquitos que hay que aprender a leer y escribir. No, es que todavía necesitamos eso. Pues técnicamente lo que él dice es totalmente cierto. Se supone que nosotros tenemos que tener un nivel de lectura mucho más profundo siendo universitarios y realmente no lo tenemos. Tenemos algo así como un nivel de, uno a veces son el tipo de lecturas que se plantea algún autor, en este momento lo recuerdo. Estamos en un nivel más o menos tal, siendo estudiantes universitarios. Claro, y la cosa se puede complicar aún más relacionada con el bachillerato si les pregunto para qué nos sirvió todo lo que aprendimos en química, física, cálculo, trigonometría. Básicamente todos estamos hablando de leer y escribir porque estamos en una carrera relacionada a las ciencias humanas. Pero ¿para qué nos sirvió todos esos otros conocimientos o otros saberes que aprendimos en el bachillerato al llegar a la universidad? Si pensamos que el bachillerato solo nos sirve para el paso a la universidad. Cuando empecé a enfrentarme a todas estas preguntas fue que pensé, un momento, ¿el bachillerato es algo natural? ¿Siempre ha existido igual? ¿Es algo que todo el tiempo, todo el mundo ha tenido que cursar? Y en ese momento recurrí a la historia como una forma de darle respuesta a ese tipo de interrogantes. Ustedes se dan cuenta metodológicamente la pregunta parte del presente, pero estoy buscando una respuesta en la historia. ¿Por qué en la historia? Porque es mi herramienta y considero que nos puede ayudar sobre todo a pensar que no todo siempre ha funcionado igual y a no naturalizar lo que tenemos presente. Todos nosotros pensamos que funciona igual, primaria, secundaria y universidad, y que es el camino que debemos recorrer. ¿Por qué? Pues porque es la ruta natural de hacer las cosas, preescolar, donde me enseñan lo necesario para entrar a primaria y después ahí me enseñan lo Un necesario sistema para ascendente, progresivo, inclusivo, graduado, que siempre ha existido. y esto me va a servir para Les trabajar. tengo una noticia, cuéntame. Yo pienso que lo que se ha entablado durante el pasar de los años, porque digamos, si nos retomamos un poco la historia, no soy muy experta en tu área, pero de pronto nuestros abuelos hacían máximo una primaria y lograban llegar a un cuarto, quinto. Llegar a un bachillerato ya hace unos años atrás también era lo máximo, tener un diploma de bachiller. En la actualidad no vas a hacer hacer una carrera universitaria con el diplomado, maestría, va exigiendo más y más los pasos formativos, que no siempre existió el bachillerato. Les tengo una noticia para algunos, ¿sí? El bachillerato en Colombia, como existe hoy en día, como un sistema escalonado de educación, antes de 1892 no existía. El sistema que tenemos actualmente de progresivo, ascendente, inclusivo y donde todos estamos llamados a ser parte, como nos decía el profesor Yarza, es una construcción histórica muy nueva. 1892, si ustedes piensan, es a la vuelta de la esquina y son muy pocas las generaciones que se han educado en eso. ¿Cómo funcionaba antes? Ahí es parte de mi pregunta. ¿Cómo funcionaba antes? Existían dos formas de organizar la población educativa. Una era la primaria y otra eran las universidades. ¿Dónde está el paso? Y funcionaban absolutamente independientes y separadas y eran dos sistemas de organización distintos. ¿Ustedes ven historia de la educación? ¿No? Unos dijeron sí, otros dijeron no. A ver, si yo les pregunto, ¿desde cuándo existe la universidad? ¿Ustedes tienen algún referente? Desde la Edad Media, ¿cierto? Y si les pregunto desde cuándo existe la escuela primaria, ¿tienen algún referente? ¿Qué dicen por allá? ¿En la Edad Media existía escuela primaria? ¿Y de la escuela primaria pasaban a la universidad?
Eso se ha ido transformando, lógicamente, y esa es una de las herramientas que nos da la historia y es una de las herramientas que nos permite ver cómo este sistema es algo bastante nuevo. Desde que llegaron los españoles existen colegios, ¿cierto? Y nosotros hemos escuchado el Colegio San Bartolomé, el Colegio del Rosario, la Universidad de Javeriana, la Universidad de Santo Tomás, que son como las instituciones coloniales que siempre nos han acompañado. Pero esas instituciones coloniales no tenían un principio básico que nosotros tenemos hoy en día, que es la separación por edades. Ahora, ¿de cuántos años es que entran a primero de primaria? 5 años, yo no sé, yo he visto niños de 3 años haciendo proceso de presentación al colegio y presentando exámenes. Y todas las edades se tienen normalizadas para poder ingresar y los saberes están normalizados. En la colonia no, la norma no era por edades, sino por instituciones educativas. Se ingresaba a la universidad, la gente, los nobles, la gente que se estaba preparando para el clero, y básicamente podían ingresar niños de 14 años, donde su único requisito era aprender a leer y escribir, que lo hacían dentro de la institución universidad y aprendían la latinidad, el curso de latinidad o el curso de gramática. La universidad era una institución que en su historia se remonta a la Edad Media. La escuela primaria es otra institución de carácter más moderno, que era la educación para los pobres. No están directamente relacionadas y no era un elemento ascendente, es posterior, hacia el siglo XVI, XVII en algunos países de Europa, donde se empieza a pensar en la idea de secuencialidad. Pero el bachillerato que conocemos hoy en día no es una extensión de la primaria, como lo tenemos nosotros hoy, sino es una separación de la universidad como institución. Las universidades medievales estaban organizadas en facultades mayores y facultades menores. Las facultades mayores, ¿qué eran? Teología, medicina y derecho. Y las menores eran artes o filosofía y letras. Esas facultades de artes y filosofías eran las que daban una preparación necesaria para poder ingresar a las mayores. Todos estaban mezclados, no existían básicamente los prerequisitos o la graduación, y eso le daba la facilidad a las personas de moverse. Eran más de estrato, era más un problema de nobleza, de ricos, de pobres, que un problema de edades. En Colombia, hacia el siglo, profesor Saldarriaga me puede ayudar, al siglo XVII más o menos, se empiezan a separar, 18, se empiezan a separar las facultades menores y a tener una existencia independiente de la universidad, y se empiezan a constituir como organismos e instituciones que dan acceso a la universidad pero no están dentro de la universidad. Eso básicamente en Colombia se materializa en el Colegio del Rosario, en el Colegio Mayor del Rosario, que se crea la Universidad del Rosario y el colegio, que es donde funcionaba la educación preparatoria necesaria para poder ingresar allá. Esa educación preparatoria es básicamente lo que correspondía a la Facultad de Filosofía y Letras en ese momento. Filosofía y letras no lo entendemos como se entiende hoy en día en muchas instituciones, como una disciplina. Se entendía en ese momento como un saber totalizante que daba organización a muchas otras materias, para llamarlos como se llamaban eso. Se veía historia, se veía geografía, y gran parte de esa organización se remonta a la ratio estudium de los jesuitas. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Más o menos me siguen? Esa educación que se forma, que se despega de la Facultad de Filosofía y Letras, sigue siendo una educación de élite y sigue siendo una educación para jóvenes, para hombres, que eran los que iban a ingresar posteriormente a la universidad, y básicamente era esa función, una función preparatoria. Más o menos funciona así hasta 1903. En 1903 hay un ministro de Educación, que es el ministro Uribe, Antonio José Uribe, que hace la reforma de 1903, que se llama la Ley Uribe, y empieza a reglamentar el bachillerato como un lugar independiente, jurídico y de saberes de la universidad. Ese bachillerato empieza a tener el primer problema. ¿Para qué va a funcionar? Se tiene claro que para pasar a la universidad, pero además debe ejercer otra función social, de las cuales muchos de nosotros también somos víctimas. ¿Cuántos de ustedes tenían en sus colegios énfasis
en 10 y 11, especialidad, ¿cómo más lo llaman en los colegios? Vocacionales. ¿Cómo más? La articulación. La articulación, los propedéuticos, que se empiezan a generar. ¿Cuál es la otra función que debe empezar a cumplir el bachillerato? Y está muy relacionado con lo que tú decías. Para los abuelos de nosotros, ya para muchos de ustedes, los bisabuelos, tener un título de bachillerato era suficiente para poderse desempeñar laboralmente en la sociedad. Entonces el bachillerato no solo cumplía la labor de prepararlos para la universidad, como hicimos con todos nosotros, sino además debía dar una educación suficiente para poder ejercer en la vida laboral. Respondiendo a eso, al ministro de Educación se le ocurrió crear dos tipos de bachillerato, un bachillerato técnico y un bachillerato clásico. ¿De acá alguien es bachiller técnico? Y ingresaron igual a la universidad y siguieron el mismo camino. Y el otro es el bachiller humanista, pero el bachiller técnico que ustedes cursaron seguramente no es el mismo del que está hablando el ministro de Educación Uribe en 1903, porque el bachillerato técnico del 3 igual también daba paso a la universidad, pero era solo para las ingenierías. Empiezan a ver, simultáneamente con el bachillerato, empiezan a surgir la necesidad de especializaciones, y de especializaciones en esa educación secundaria. Nosotros en Colombia tenemos educación secundaria. ¿Cuál es la educación secundaria que tenemos nosotros acá? Secundaria. Sexto al noveno. Si ustedes piensan en modelos de otros países, no sé, pensemos en Argentina, en España, en Brasil, tenemos una educación primaria o incluso una educación media vocacional que iría hasta noveno, y después se puede empezar la educación secundaria. La educación secundaria normalmente en muchos de los otros países se bifurca y tiene distintas alternativas. Acá en Colombia sería bachillerato, normalista, el SENA. La educación secundaria son distintos tipos de educación que tienen distintas funciones sociales, no necesariamente como nos ha sucedido a nosotros, que es el bachillerato. El bachillerato terminó siendo hegemónico en nuestro sistema de educación y siendo prácticamente la única posibilidad que nosotros tenemos. No existen otros tipos de educación secundaria. ¿Sí me siguen? Eso también, seguir ese proceso histórico, también podría ayudarnos a dar respuestas al problema que tenemos ahora con la reforma a la Ley 30. Necesitamos técnicos y tecnólogos, pero seguimos formando para bachillerato humanístico. ¿Cómo podemos combinar y cómo podemos generar otros espacios distintos? Pero si pensamos en el problema solo desde el presente, tal vez no tenemos las mismas herramientas y no podemos explicar por qué. En la investigación se intenta un poquito decir por qué es esa hegemonía del bachillerato y ese modelo que es básicamente un modelo católico o de educación católica del que todos nosotros somos o hijos o víctimas dependiendo de la experiencia que hayamos tenido. Vamos en 1903. Ese bachillerato se bifurca en dos posibilidades de poder cursarlo, pero igual tiene acceso a la universidad y sigue siendo de élite, con un problema social muy grande, y es en 1903 cuántas personas tienen la capacidad económica y el tiempo para decirle a su hijo, vaya y pierda 6 años de su vida estudiando algo que yo no sé para qué le va a servir, que es ese problema de la moratoria social que el profesor Vladimir ahora entra y nos ayuda un poquito. Y si a eso se le suma el problema de las comunidades religiosas, el problema del Estado regulando, el problema económico que tenía el Estado para crear en una misma institución 2 programas con los profesores que se requerían, finalmente, como suceden muchas cosas en el país, una cosa es la norma y otra cosa es el hecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho, decía mi abuelita. Se terminó fusionando en un solo bachillerato que no era muy claro y nuevamente se citó a la reforma. El bachillerato tiene una particularidad. Nosotros hablamos de él siempre que hay un problema en el sistema educativo.
hay problemas de los chicos en la universidad y hay deserción y hay todo. ¿Cuál es el problema? En el bachillerato no se les enseña bien, no se les enseña a leer, no se les enseña a escribir, llegan a la universidad mal preparados. Hay un problema de los jóvenes infractores, que no es que ellos no ingresan al bachillerato porque allá no se les da lo necesario, no se les puede sostener. El bachillerato termina siendo como una especie de caja negra donde se vuelve o donde volvemos la vista cada vez que existe como un problema clave en el sistema educativo e intentamos resolverlo ahí. Hacia 1926 viene una misión alemana, de expertos alemanes, de las muchas que ha venido al país, y vuelve y se pregunta qué vamos a hacer con el bachillerato. ¿Cómo podemos, dentro de un mismo espacio institucional, llámese bachillerato, fusionar los dos problemas que tenían? Preparación para la universidad, educación para que puedan salir a trabajar. Piensen que en el 26 el mercado laboral, la especialización y poder generar, llamémoslo burócratas, para poderse desempeñar en la vida laboral era muy importante. De ahí empiezan el modelo que muchos de sus abuelos, si se graduaron de bachillerato, debieron ser víctimas de ellos, que es el bachillerato bifurcado. Estudian hasta noveno, reciben un título de bachiller común y los 2 últimos años se especializan o en ciencias o en medicina, ciencias, humanidades e ingeniería. Eran como las 3 especialidades que se podían brindar. Eso abría la posibilidad a, en el mismo espacio, poder convivir los dos problemas. Básicamente eso funcionó hasta 1930, pero seguíamos teniendo el mismo problema si reproducíamos o no reproducíamos un modelo de bachillerato que no servía para nada. Entonces empezamos a incluirle materias de utilidad. ¿Ustedes se acuerdan cuántas materias vieron en su bachillerato? ¿11 o 12 por curso o 11 o 12 dentro de todo el bachillerato? Por año. Hay un texto, hay un artículo que salió en la revista Javeriana de acá, que servía como fuente, que se llama 21 planes de bachillerato, y nos mostraba cómo durante 11 años habían cambiado 21 veces legislativamente el pensum de bachillerato, y cómo ese pensum de bachillerato pasaba de 11 a 37 materias más o menos, y cómo se movía entre una y otra. Básicamente un artículo como estos lo que nos muestra es que no se tenía claridad sobre qué o para qué era que estaba ese espacio, y entraban y salían muchísimos elementos: mecanografía, agricultura, taquigrafía, ahorro, economía doméstica, como más, antropogeografía, bordado. Pero piensen en una cosa que es muy importante. Hasta este momento les estoy hablando de bachillerato, pero el bachillerato era algo exclusivo de los señores. Sí. Y existía el bachillerato femenino, ¿sí? Pero el bachillerato femenino no daba ingreso a la universidad, no era escolarizado, no les daba. Básicamente el bachillerato femenino era para las niñas bien, para que nos aprendiéramos a comportar de una manera adecuada, pero no era un proceso académico ni graduado ni con un fin necesario. Este bachillerato del que yo les estoy hablando es básicamente algo masculino, y es de su emporio más o menos hasta la década de los 30, a la década de los 30 ya a las mujeres nos dan permiso de cursar un bachillerato que nos dé acceso a la universidad. Por el otro lado existe, y creo que eso para ustedes es muy importante y es parte de la historia de ustedes como licenciados, las normales. Las normales hacían parte de la educación secundaria, pero no eran bachillerato. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenían ingreso a la universidad o no les daba el paso necesario para poder ingresar. Si usted estudiaba normalista, hasta ahí llegaba. No ingresaba a la universidad. Después con las facultades de educación superior funciona un poco distinto, y en la década de los 30 el bachillerato normal también da ingreso a la universidad.
pero son caminos distintos. El bachillerato sigue siendo ese pedacito, ese recorte de la educación secundaria de élite. En los 60, en 1926 seguimos en ese proceso de educación, de cómo se van y se mueven las distintas materias y cómo se incluyen y sacan distintas. O sea que de ese problema, de los dos problemas del normalista al humanista, preferiblemente el humanista. Pues depende. Depende. Si tú eras niña, no. Normalista. Normalista, que fue lo que sucedió durante un tiempo. Había muchos niños que tampoco ingresaban a los 6 años. Imagínese un papá en 1926 pensar en su hijo 6 años haciendo nada en un bachillerato. Además, piensen que los colegios de bachillerato tampoco eran muchos. Se pueden contar con los dedos de la mano. En Bogotá habían básicamente como 5 o 6 colegios de bachillerato que estaban muy mediados también por los internados. Era la posibilidad que vinieran de otros lugares a estudiar. Algo similar a lo que sucede hoy en día con las universidades. Si yo pregunto acá cuántos son de provincia, yo creo que somos varios, que nos tenemos que desplazar para poder estudiar en la universidad. Algo muy similar sucedía con los colegios de bachillerato hasta más o menos la década de los 60 en Colombia. Y uno escucha las historias de los abuelos, de los tíos, de los papás que se fueron para el internado para poder estudiar su bachillerato y salieron de la ciudad y volvieron con el título de bachiller y eran lo máximo, los duros de la comarca. La pregunta clave que nos hacíamos en este momento de la investigación es ¿qué permite articular el bachillerato? Si el bachillerato técnico, el bachillerato clásico, incluso existieron cosas tan extrañas que yo no he podido entender como bachillerato técnico en humanidades. ¿Qué era? No sé. O bachillerato moderno en ciencias. Empezaron a existir un sinnúmero de denominaciones que se decían bachillerato con muchos otros nombres. ¿Qué articulaba eso? ¿Qué permitía que todo eso se llamara bachillerato? Y fue una de las preguntas también de investigación que empezamos a responder. La primera hipótesis que tuvimos es que todos los bachilleratos tenían una formación clave, que era una formación en humanidades. Cuando yo les hablo a ustedes de formación en humanidades, ¿qué se les viene a la cabeza? Valores éticos, eso no lo inventamos ahora. Mira que me estás hablando de disciplinas. Sí, que son disciplinas que se crean también mucho después y que hacen parte de las humanidades en la universidad. Pero si yo hablo de una formación humanística, Comportamientos sociales, filosofía, instrucción. Ustedes no se formaron humanísticamente en ningún colegio, ustedes no les echan ese rollo. Estamos formando hombres de humanidad. Miren que ahí está el otro espacio que nos haría falta dejar claro o que haría parte de nuestra investigación, que es una formación humanística a principios del siglo XX, que es una formación humanística hoy, y por qué los bachilleres de todo el siglo XX tenían una formación humanística. Miren que esa formación humanística básicamente es una formación en letras e idiomas. ¿Y con qué se culminaba eso? ¿Y con qué se sigue culminando eso? Con los estudios de filosofía. Los 2 últimos años de colegio nosotros estudiamos filosofía. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que les enseñaron en filosofía? No los que se graduaron el año pasado. Para todos ustedes es claro si les hablo de Platón, de Sócrates, se acuerdan del texto de colegio, ¿cierto? El libro de filosofía que siempre trae unas columnas griegas o romanas que uno no sabe por qué están ahí, o unos viejitos con barba, ¿cierto? Y seguro se acuerdan de lo que había uno por allá de Nietzsche y del profesor de filosofía y de los debates en clase. Pero si yo les pregunto ¿por qué esa clase es tan importante para podernos graduar del bachillerato? ¿Ustedes lo tienen claro?
O sea, todos ustedes ganaron filosofía, porque si no, no estarían hoy acá. Pasábamos y pasa. Miren que la filosofía y ese tronco de humanidades es lo que resulta dando unidad a todos los tipos de bachillerato que se podían, a todos los tipos de lo que se llamaba bachillerato. Finalmente era eso, es una formación, hoy en día lo podríamos llamar como una formación de ciudadanía. En ese momento la filosofía se constituía como el ente que organizaba el esqueleto del bachillerato y nos podía dar la posibilidad de que entraran y salieran materias, pero siempre íbamos a regresar allá, más o menos hacia los 60, más o menos en la década del 50 para ser más exactos. La filosofía empieza a perder ese lugar hegemónico dentro del bachillerato y se constituye en una materia chiquitica y empieza a ser reemplazado por otra cosa que nos lo decía, creo que se perdió, ya se fue, la chica que estaba atrás, y es la cultura general. Hoy en día el bachillerato, no sé si hoy en día es parte de lo que estamos terminando de mirar, el bachillerato es una especie de cultura general, pero la cultura general no se puede entender como el sábelo todo, el quién quiere ser millonario, sino la cultura general se convierte en un dispositivo que permite negociaciones entre la ciencia, la religión, el arte, la especialización, y nos permite incluir y sacar distintos tipos de saberes dentro de lo que debe estar en el bachillerato. Y hoy en día todavía lo estamos regulando y lo estamos peleando, pero siempre en ese marco, con una diferencia a partir de los 60, que el bachillerato deja de ser algo que está pegado a la universidad y empieza a estar pegado a la primaria, y empieza a verse como una extensión a la primaria. Por eso nosotros decimos que el media vocacional va hasta noveno, y lo ponemos como un paquete completo. Más o menos este es el campo de investigación en el que nos estamos moviendo y son muchas las preguntas e inquietudes que deja este campo. ¿Qué tipo de docentes se tienen que formar? ¿Es un tipo de docente distinto al que se forma para bachillerato, al que se forma para la primaria? ¿Qué pasa con el rollo de las pedagogías? ¿Existe una pedagogía para niños? ¿Existe una pedagogía para adolescentes? ¿Cómo se mueven los saberes en el bachillerato? Y un sinnúmero de preguntas más que nos daría origen a esto, pero la invitación principal con esta pequeña charla o pequeña pasada por el tema es que no caigan en la naturalización de los sistemas que ustedes viven y en los que ustedes trabajan, porque muchas veces pueden perder de vista los cambios, las rupturas, las modificaciones o incluso las explicaciones de por qué están haciendo lo que hacen. Todos ustedes van a ser profesores, son profesores, trabajan con niños, todos nosotros tuvimos un título de bachiller, pero muchas veces, y es esa pregunta lo que nos puede hacer mejores investigadores, es por qué esto que es natural y de dónde sale, es no dejar pasar las cosas por encima. Y pues los que les interese, creo que bienvenidos están a seguir investigando sobre eso y preguntarnos sobre el presente. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por venir. Es para mí de verdad un honor estar en este auditorio con ustedes, con la Universidad Javeriana, y pues muchas gracias a la profesora Liliana Martínez y al profesor Alexander Yarza, pues que creo que nos pueden dar, digamos, me dieron como muchas pistas para cómo iniciar la presentación. El problema que
venimos trabajando junto al profesor Javier Sáenz Obregón de la Universidad Nacional de Colombia, es sobre el problema de la adolescencia, de cómo, digamos, qué es esa extraña etapa de la vida, esa etapa que se considera natural, que se considera, cómo se integra, cómo, digamos, en qué momento comienza a pensarse en la escuela, y cómo, digamos, ella misma moviliza unas formas de pensar cómo, o sea, digamos, que se ve como problemático dentro de la escuela y que por eso mismo se ve problemático para la sociedad, el adolescente. Este trabajo hace parte de una ponencia que presentamos en el Congreso Internacional de Americanistas, que se realizó este año, y también se encuentra en este libro Saberes, Sujetos y Métodos de Enseñanza. Este libro, digamos, se podría considerar como una de las extensiones de aquel proyecto que realizó el profesor Javier Sáenz Obregón con el profesor Óscar Saldarriaga, que es Mirar la Infancia. Bueno, también, digamos, como quisiera preguntarle a ustedes, ¿ustedes qué entienden, digamos, o qué consideran que son como las características de los jóvenes y de los adolescentes? Digamos, ¿cuáles, digamos, les lanzo tarea? No, les mandan, digamos, eso, digamos, ustedes tienen una hermana menor, ¿qué características tiene esa hermana menor que está pasando por esa etapa de la adolescencia? ¿Cuáles son las imágenes que tienen sobre esa época? ¿Qué tienen? ¿Ah? Con lo que dicen los adultos, con la norma, confrontación con los adultos, con la autoridad, con la disciplina. Confrontación con la autoridad, la disciplina, ¿qué más? Rebeldía. Y por ahí derecho, digamos, se pasa un poco todo lo de, no sé si se les ocurre, lo de tribus urbanas, lo de culturas juveniles. ¿Qué más? La música. Entonces, los apetitos. Ah, los amiguitos, o sea, eso aparecen en los piquitos también. ¿Es qué? Ok. Bueno, digamos, hace ya unos años, Pierre Bourdieu en una entrevista le hacía la misma pregunta, que era ¿qué es la juventud? Y el hombre era muy radical, decía como, la juventud no es más que una palabra. ¿Y con esto qué quiere decir? Como que intenta precisamente, frente, digamos, a todas las nociones que se tienen de la adolescencia como algo que es natural, que pasa por procesos fisiológicos, por la pubertad, por el acné, por todo eso, Pierre Bourdieu señala, no, lo que nosotros conocemos que se llama juventud es una palabra, es una categoría, y es una categoría social, que lo que señala es una relación entre estos, digamos, las instituciones que se podrían considerar adultocéntricas, la escuela, la familia, o sea, que está, digamos, que se centran en el adulto como poseedor que tiene un poder y un saber, y los jóvenes y los niños. Entonces, en ese sentido, el hombre encuentra, por ejemplo, señala casos, por ejemplo, en Roma, donde, digamos, la salida de la juventud era hasta los 30 años, cosa que para nosotros se nos hace inconcebible. Sí, digamos, para nosotros, esa es, digamos, otra forma de ver cómo eso que llamamos juventud, y en el caso de adolescencia es una cosa social, digamos, que por ley, que por la Organización Mundial de la Salud se establezca, no, es que su merced es joven, es adolescente de los 10 a los 14 y es joven hasta los 18 años, y a los 18 años al día siguiente ya puedes votar, ya eres adulto, ya tienes que comenzar a pagar salud y pensión. Digamos, comienza a ver ese carácter como arbitrario de lo que se considera adolescente. Nuestra investigación, digamos, como que quiso dar un poco de ese proceso, de cómo se comienza a pensar a unos sujetos que ya no eran los niños,
los niños, digamos, que se asumían para la escuela primaria, sino, digamos, con todo este proceso que nos señalaba la profesora Martínez de la educación del bachillerato, la educación secundaria, ¿quiénes son esos que comienzan a entrar en la educación secundaria, que son diferentes? Bueno, para la década de los 30, más o menos, comienzan a haber unas transformaciones en la educación, unas reformas en la educación secundaria, en la educación normalista, que, digamos, se orientaron un poco por las ciencias humanas, y por las ciencias humanas, por las ciencias médicas, lo que se llaman los saberes modernos sobre seres humanos, así como por la escuela activa. En este periodo, digamos, comenzaron a surgir precisamente estos discursos que ya no hablaban, que comienzan a hablar sobre el adolescente, sobre la pubertad, sobre, digamos, con términos análogos, segunda edad escolar, etapa sexual. ¿Por qué? Porque, digamos, es un periodo que se considera es la primera vez que entra un sujeto o sea, la infancia en este periodo se considera como asexuada, no tenía, digamos, no se consideraba que tuvieran deseos, intereses, orientaciones sexuales. A pesar de Freud, no se consideraba en esa época esto. Entonces el adolescente sí, el adolescente es la primera vez que, digamos, se considera que la pubertad tiene la sexualidad, se considera un sujeto sexual. Entonces la primera vez no, pero, digamos, se considera que ya comienza a aparecer un sujeto sexual en la escuela. ¿Y cuáles son los problemas que esto trae? Bueno, el adolescente permite ver una serie de transformaciones dentro de las formas de cómo se piensa la sociedad, de cómo se piensa y se piensan los sujetos en la escuela. En primer lugar, la sexualidad aparece como objeto de los discursos de los saberes expertos y de prescripciones morales. Para ese periodo es importante, digamos, que estamos hablando de primera mitad del siglo XX, que el poder de la iglesia, por así decirlo, era muy, muy fuerte en ese periodo. Entonces la sexualidad, digamos, era un tema que si no, digamos, no era censurado de forma explícita, digamos, como que se omitía. Sí, o sea, no era un saber que se circulara mucho, no salía, digamos, en la revista, no era un conocimiento que se hiciera tan explícito, circulaba más bien de forma implícita, en unos discursos más. A partir, digamos, de que se comienza a hablar de la adolescencia, no, ya, digamos, se comienza a ver lo que les comentaba, el adolescente como un sujeto sexuado. Se comienza a hablar sobre los problemas de la sexualidad de esa época, la masturbación, las diferencias sexuales entre niñas y niños, la pubertad, la menstruación, la menarquia, todo eso. Segundo, una visibilización de los caracteres culturales de los niños y los adolescentes. Entonces se comienza, digamos, a ver, en este periodo se comienza a ver, digamos, las diferencias de los niños en relación con las regiones. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes tienen esa imagen de que no, los niños costeños por el calor y todo esto son más precoces, entonces son diferentes a nosotros civilizados de tierra fría, ¿sí? Esa serie de imágenes comienzan a circular para esta época, esa serie de imágenes que nosotros la tenemos como algo jocoso, pero que acá, digamos, hace parte de un discurso experto. Esta es una psicologización de los problemas sociales como la delincuencia infantil. Entonces, la delincuencia infantil, digamos, que era la pregunta que tú tenías, era la delincuencia infantil. Hay un momento que se considera la delincuencia infantil como un sinónimo de anormalidad en términos biológicos y fisiológicos, sí, como que si un niño cometía un acto delincuente o era parte, digamos, de un discurso religioso, era como parte del mal ejemplo, todo esto, o si no, era un chico enfermo, un chico normal. En ese momento no, cuando comienza a pensarse en los adolescentes se comienza a ver, no, es que, digamos, esos problemas, esas transformaciones fisiológicas junto a los problemas sociales hacen que el chico cometa actos delincuenciales. Otra cosa que hace, digamos, que se comience a pensar en los adolescentes es la ampliación de los escenarios de gobierno. Entonces ya, digamos, escenarios de gobierno, ¿en qué sentido? Digamos, antes el monopolio, por así decirlo, el lugar de formación de los jóvenes era la familia o la escuela, ¿sí? Digamos, para formarlos, para orientarlos, para gobernarlos.
la familia y la escuela eran los escenarios. Aquí ya se comienza a pensar que no, a los jóvenes hay que gobernarlos donde se encuentran, y sobre todo a los jóvenes de los grupos populares. Entonces, en las calles, en los bares, si están entrando a burdeles hay que gobernarlos, ahí hay que hacer una serie de prescripciones y cosas así. El grupo de amigos comienza a verse como algo peligroso, entonces hay que gobernarlos allá, no solo en la escuela de la familia, sino que hay que gobernarlos en esos escenarios en los que se mueven, y sobre todo piénsese en los jóvenes de las clases populares, piénsese en este momento actividades, por ejemplo, la pelea de gallos, piénsese el tejo, piénsese de esos, las chicherías, piénsese de esos escenarios que hacen parte de esas regiones periféricas que se escapan de la forma del gobierno. Otra cosa, hay una intensificación decidida de los discursos en torno a las diferencias sexuales. Entonces, como les comentaba un poco, en la infancia se considera un poco, en algunos discursos se considera como asexual. Con la aparición de la adolescencia, de la pubertad, la menarquia, la menstruación en el caso de la niña, las primeras poluciones en el caso del niño, se comienza a ver que hay diferencias en la pubertad y que esas diferencias se tienen que tener en cuenta en la escuela. Entonces hay una serie de discursos muy fuertes en contra de la educación mixta, pues como señalaba la profesora Liliana Martínez, aquella idea de que solo el bachillerato masculino, digamos, se imperaba aquí de forma gruesa, y digamos en este periodo, digamos, señala eso, que las mujeres tienen una educación especial, específica, ligada a lo que se consideraban sus tendencias naturales, la maternidad generalmente, mientras que el hombre si es racional, si es virtuoso, si es público, entonces digamos su educación tiene que ir a lo público, al Estado. Este es un escenario donde se piensa en una educación fuerte diferenciada entre ambos. Y finalmente, digamos, una priorización en los colegios de formas de socialización frente a antes, digamos, lo que aquí hay de nuevo en este último es que a los jóvenes, si los jóvenes están sufriendo una serie de transformaciones, no era solamente en la escuela, digamos en la escuela para adentro, que se iba a gobernar esa serie de tensiones e instintos sexuales que están emergiendo en esa época, sino que era necesario otras formas, otras estrategias de formación, y principalmente, que eso lo veremos más adelante, que es aquello del contacto con la naturaleza, que hagan actividades físicas para sublimar sus instintos sexuales. Este es el periodo en que se piensa esa idea de la naturaleza como algo bucólico, que digamos en el niño, en el adolescente, en contacto con la naturaleza, frenaría esos instintos sexuales que aparecen de forma tan fuerte en esa época. Bueno, el segundo punto es regulación de la patología natural de la adolescencia. La adolescencia para este periodo, esto es un discurso de Tomás Cadavid Restrepo, del que ya nos hablaba el profesor Alexander. Señala, Tomás Cadavid Restrepo es una de las piedras angulares de cuando se comienza a pensar sobre los anormales en Colombia, así como también es cuando comienzan a aparecer las instituciones para los jóvenes delincuentes. Tomás Cadavid señala en un libro que se llama Escuela de la Pubertad, la adolescencia es un estado semipatológico. Entonces es un estado transitorio, que pasa por la normalidad, que aparecen estas series de instintos sexuales que el joven no puede explicar, no puede comprender y mucho menos controlar. Entonces es un estado semipatológico, cuyo ideal sería lo más pronto posible que el adolescente salga de ese estado, lo más pronto. Entonces, a propósito de la adolescencia, Tomás Cadavid señala, la pubertad es quizá la época más seria en la existencia, implica una transformación absoluta, trae consigo una conmoción que se verifica directamente en el alma y en el cuerpo, y aún puede despertar enfermedades que permanecían latentes. Entonces la herencia surge imperando con todo el séquito de sus taras funestas. Un poco aquí la idea es que los adolescentes y sobre todo, digamos, los adolescentes de las clases populares
digamos, en estos discursos se señala algo así como que las clases populares son generalmente asociadas como a la enfermedad, a que son tienen pocos controles y todo. Cuando son clases, se suma esa noción de desconfianza de las clases populares junto a la adolescencia. Es un adolescente que o es anormal o es delincuente, de ahí no sale. Entonces, digamos, aparece esta noción como de riesgo sobre el adolescente y de la adolescencia como una etapa semipatológica. En particular en Colombia fueron, digamos, dos tendencias con las que se asoció de forma natural la adolescencia. Una es la introspección. Entonces la idea es que los jóvenes en esta época de la vida son introspectivos, no hablan, tienen lo que señalaban allá atrás, que tienen desacato a la autoridad, no le hacen caso a los papás, no le hacen caso al maestro. Eso, digamos, ese punto genera diversos riesgos en la escuela. Uno de ellos, que es importante, es que es el miedo que el profesor Javier Sáenz lo ha descrito muy bien, que es el miedo a la introspección, el miedo a refugiarse, porque, digamos, para los maestros, para las autoridades, es como, ¿qué está haciendo ese joven consigo mismo? ¿Sí? Digamos, es un punto invisible, la idea del joven introspectivo, que escribe, ¿qué está haciendo? Es un punto invisible para los pedagogos, para los maestros, es un punto invisible que es difícil de controlar. La introspección es un punto de difícil control. La otra tendencia que se asocia a esta época de la vida de forma natural es la extroversión. Entonces se pasa de una época introvertida, del joven introvertido, a una época extrovertida. Entonces donde ya es el joven casi que pierde, y eso se señala en esta serie de discursos, el joven casi que pierde su personalidad por la de sus amigos. Entonces es la época que aparecen las pandillas, es la época donde aparecen las amistades exuberantes, donde su nivel de decisión individual se pierde por la de sus compañeros. Fuera de eso se dejan influenciar muy fácilmente, entonces son la época de delitos, de delincuencias, es toda esa serie de interpretaciones asociadas a la extroversión. Entonces eso era lo que les comentaba anteriormente. Para controlar esa serie de instintos, de tendencias que se asocian a la naturaleza, se comienzan a pensar estrategias que ya no son estrategias clásicas, digamos, no es la escuela disciplinar, no es digamos, la cosa pastoral, no es, digamos, la relación del padre con el hijo, o ya son otros tipos de formaciones. Entonces es esto de las actividades físicas y el contacto con la naturaleza. Entonces la idea son dos, es orientar el desarrollo de las tendencias sexuales a partir de actividades como el juego, el deporte, las granjas escolares, el excursionismo. Esta es la época que comienza, digamos, como con mucha fuerza aquello del escotismo, de los Boy Scouts y todo eso. Eso es, digamos, como parte de su origen, por así decirlo, que es la idea de que los niños en contacto con la naturaleza, sus instintos sexuales se deriven a cosas productivas y sociales y moralmente virtuosas. En ese sentido, esta serie de actividades tienen una función terapéutica. Entonces, digamos, si los adolescentes tienen estas tendencias sexuales exacerbadas, la idea es que se regulen, pero también tiene una función socializadora, que es, si el adolescente se encuentra por fuera de la sociedad en ese momento de la vida, a través de las actividades físicas, y eso, digamos, se ve mucho en una revista que se llama Salud y Sanidad, que la emitió el Ministerio de Trabajo, que señala, digamos, como que los niños tienen que aprender, por ejemplo, a usar el asadón, a ver el asadón, la pala, porque, digamos, en ese aprendizaje no es tanto para que aprendan a cosechar, sino que es que regulen su cuerpo, regulen su ritmo, ¿sí? Esa idea de la regulación, que es uno de los piedras fundamentales para entrar al mundo productivo, para entrar a la industria, para entrar a trabajar. Esa es la idea. Entonces acá, digamos, está esta idea de los deberes sociales. Los deberes sociales se le hacen, eso lo habla el médico Claver Aguirre, los deberes sociales se le hacen imperativamente obligatorios y las adquisiciones sociales deberán ser aceptadas por el
únicamente cuando quiera estos elementos de adaptación que son necesarios para su existencia individual y colectiva, entrará de lleno estable en el periodo de la madurez. Entonces, el deber social, el que aprendan de esta serie de oficios, de trabajo, como el paso para que lleguen a ser maduros. Digamos, lo que les comentaba, la idea de que si están en un estado semipatológico, que intenten salir lo más pronto de él. Bueno, además de la adolescencia permitió, como señalé anteriormente, permitió que se comenzara a hablar de la sexualidad de forma un poco más explícita. ¿Sí? Entonces, por una parte, por ejemplo, eso anudaba un conjunto de analogías adolescente población pobre. Entonces, toda esa serie de tendencias, por ejemplo, la extroversión que les comentaba, la idea de que la pérdida de la individualidad por el colectivo, eso se ve sobre todo, digamos, cuando se ven las interpretaciones sobre actos tales como el vandalismo, por ejemplo, el sindicalismo, digamos, en este momento se considera que muchos digamos, el acto de los sindicatos, de los movimientos obreros, todo eso son movimientos adolescentes. ¿Sí? Digamos, está esa analogía. Otro ejemplo es, por ejemplo, en ese momento, sobre el 9 de abril de 1948, el Bogotazo, se considera que eso, digamos, vino en parte por esa tendencia de los adolescentes a la extroversión, a su pérdida individual. Digamos, están esas interpretaciones sobre cómo el individuo se pierde por el colectivo. Ese tipo de interpretaciones se presenta a partir de la problematización de la adolescencia. También, digamos, la sociabilidad del adolescente se comienza a problematizar, entonces ya lo que les comentaba, ya hay que comenzar a ver el grupo de amigos, dónde se la pasa, si está en los bares, si está en los burdeles, si está en las calles, se comienza a problematizar ese tipo de espacios. Y con ellos multiplicó los escenarios de gobierno e información. Entonces aparecen ya las regulaciones sobre la ciudad, sobre las horas en las que deben estar los niños en la calle, sobre el alcohol, por ejemplo, que la prohibición del alcohol, esas cosas se comienzan a surgir en ese momento de forma muy fuerte. Entonces, en ese sentido, encontramos cómo a partir del adolescente se piensan formas de gobierno individuales con otras colectivas. Pensarse el adolescente permite, es una especie, nosotros lo denominamos como bisagra. El adolescente permite pensar formas de gobierno, digamos, en la escuela, que el padre le hable sobre su sexualidad, pero ya también formas de gobierno por fuera de la escuela, formas que incluyen la ciudad, que incluyen otros escenarios, es una bisagra. El adolescente cuestiona la vida escolar, digamos, comienza en ese momento a presentarse sobre la homosexualidad en los internados, se comienza a problematizar en este periodo también, digamos, a partir de esa idea del peligro que era la extroversión, de la idea de los amigos, todo eso comienza a aparecer en este periodo. Sobre los modelos paternos, acerca de la sexualidad, y también aparece esto, protección de los adolescentes de la naciente cultura de masas. En este periodo se tiene un pavor, pero ustedes lo ven, digamos, en la documentación, se tiene un pavor sobre el cine. El cine para los jóvenes es lo peor, porque presenta, por una parte, digamos, son de esos escenarios de difícil control. Otra parte genera, digamos, como ejemplos, presenta malos ejemplos a los jóvenes, entonces la idea de que los jóvenes se dejan